Mi amado hermano en Cristo Jesús, amigo que nos ves tal vez en esta oportunidad, Dios lo bendiga. Quiero compartir en esta oportunidad acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Y quiero recordar que este canal ha sido creado con el propósito de llegar con el mensaje de la palabra de Dios hasta los hogares. Y gloria al Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros estudiemos su palabra, que nos preparemos, porque la Escritura nos dice que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que usemos bien la palabra de verdad. Ahora, quiero hacer un poco de memoria de lo que la palabra del Señor es. La Biblia es la palabra de Dios, y nosotros como creyentes, como cristianos, creyentes en Jesucristo, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue inspirada por el Señor. La Biblia nos enseña que los grandes hombres de Dios, dice, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Y de acuerdo a lo que nos cuenta la historia del compendio bíblico, más o menos en un periodo de 1600 años, unos 40 autores de diferentes clases sociales fueron usados por el Señor para escribir la palabra de Dios. Y hoy tenemos, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. Así que yo le doy la bienvenida a este canal. Quédese con nosotros para que sea edificado en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo me alegro porque la palabra de Dios es poderosa. Hoy vamos a hacer un estudio, una corta reflexión de la palabra de Dios. Y yo quiero invitarle a que leamos en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que la palabra de Dios es poderosa, y siempre lo menciono, que Dios nos habla por su palabra. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que Dios nos habla a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. De manera que cuando nosotros nos dirigimos al Señor, vamos a utilizar la palabra de Dios para poder ir a la presencia del Señor. Y yo quiero pedirle que por favor me acompañe en una corta oración, para que el Señor sea dirigiéndonos con su Santo Espíritu y nos dé la sabiduría para comprender su palabra. Porque a veces leemos y no entendemos nada. Entonces vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dé sabiduría de lo alto, que es pura, que es santa y sin mancha, para poder comprender la palabra del Señor. Y ore conmigo. Amado Señor, gracias. Gracias por cada uno de los oyentes. Señor, tú conoces la necesidad de nuestros corazones. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres enseñar en esta oportunidad a través de tu bendita palabra. Gracias porque tu palabra es poderosa, tu palabra es creativa. Como acabamos de leer, dice la Escritura que esta palabra penetra lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Oramos que tú nos hables y nos corrijas, nos enseñes y nos instruyas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y quiero comenzar diciendo que la palabra de Dios es creadora. Y la Escritura es clara en decir que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que existe. Todo lo creado fue hecho por la palabra de Dios. Usted recordará que el Señor dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo, ¿verdad? El Señor ordenó que las aguas se separaran de la tierra seca. Y así sucedió. De manera que por la palabra del Señor fue creado todo lo que existe. Y qué interesante es que la Biblia nos enseña esto, que Dios ordenó y así se hizo. De manera que la palabra de Dios es actual, y la palabra de Dios dice en este versículo, vamos a hacer la reflexión solamente de este versículo nada más, que la palabra de Dios es vida. Cuando nosotros confesamos la palabra de Dios, esa palabra cobra vida en nosotros. No sé si usted se acuerda de ese pasaje de la Escritura donde habla acerca de la resurrección de Lázaro. De manera que el Señor va hacia la tumba y simplemente ordena, Lázaro, vence afuera. Y todos sabemos que Lázaro salió de aquella tumba, porque la palabra tiene poder.
La palabra es viva, es poderosa. Y en el momento que confesamos la palabra del Señor, esa palabra cobra vida en cada uno de nosotros. Y la Escritura nos enseña que todas las promesas del Señor en Cristo Jesús son sí y son amén. Dios nos promete sanidad en la palabra de Dios. Nos promete una vida abundante, una vida bendecida. Nos promete vida eterna. Nos promete salvación. Y también nos habla de que hay un castigo para aquellos que desobedecen la palabra del Señor y no quieren sujetarse a los mandamientos del Señor. De manera que Dios es tan bueno y es tan fiel que Él nos advierte. Y Dios a cada ser humano ha dado una inteligencia, un entendimiento para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. De manera que vamos a ser bien fieles al Señor y bien obedientes en obedecer su palabra, en guardarla y ponerla por obra. En el libro de Proverbios dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso es una palabra poderosa que el Señor nos da a entender de que tenemos que guardar todo nuestro ser. No le vamos a fallar al Señor. En segundo lugar dice la palabra que es poderosa. Esa palabra que Dios nos ha dado tiene un poder impresionante. En el libro de Mateo capítulo 18 versículo 19 dice la palabra del Señor: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Note que el Señor está diciendo que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para pedir al Señor acerca de cualquier cosa, dice, seremos oídos por nuestro Padre que está en los cielos. Y si estamos orando conforme a la voluntad de Dios, va a venir la respuesta a nuestra oración, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Ahora, en el libro de Números dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo se cumple y se hará. Y la Escritura dice que el cielo y la tierra dejarán de existir, pero la palabra de Dios no dejará de cumplirse. Lo que Dios dijo se cumple. Así que, qué interesante es que nosotros tengamos en cuenta esto, que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que vivamos por su palabra, para que le creamos. Y la Biblia es poderosa. De hecho, tenemos la palabra como un arma para contrarrestar los ataques del enemigo. Cuando el enemigo venga a tentarnos, simplemente vamos a confesar la palabra y el enemigo huye de nosotros. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo va a resistir el enemigo, o cómo le vamos a resistir mejor al enemigo? Con la palabra de Dios. Recuerde que el Señor Jesús utilizó la palabra para contrarrestar la tentación del enemigo. El diablo vino para tentar al Señor Jesús. Y ustedes recordarán que Él vino a decirle, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿qué respuesta dio el Señor Jesús a eso? Simplemente le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y durante 3 oportunidades lo tentó y al final el enemigo tiene que huir. Y en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 17 dice la palabra de Dios que la Biblia es la espada del Espíritu, que nosotros tomemos la palabra de Dios para poder contrarrestar los ataques del enemigo. Así que vamos a usar la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice en el versículo que acabamos de leer, es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios nos transforma, nos moldea, nos cambia. Y por un momento cuando estamos haciendo las cosas mal, si alguien nos comparte la palabra, esa palabra nos va a incomodar. Por eso muchas personas cuando oyen el mensaje de salvación, al oír la palabra de Dios, se incomodan. Y entonces piensan que los estamos juzgando. No, lo que pasa es que la palabra de Dios hace eso, hace ese efecto en nosotros. Nos hace sentir que somos pecadores delante de Dios y produce un arrepentimiento en nosotros. Y eso es bueno. Cuando no sucede eso, es lo que es complicado. Porque si una persona escucha la palabra de Dios y no pasa nada, entonces significa que esa persona ha encallecido su conciencia. O le ha dicho a su conciencia simplemente que no escuche nada. Y se vuelve duro a la palabra de Dios. Entonces tenemos que orar que Dios nos haga sensibles, que tengamos un corazón de carne, un corazón que pueda experimentar la presencia de Dios, de tal manera que cuando oímos el mensaje del Señor, entonces la palabra nos va a redarguir y va a producir un arrepentimiento en nosotros que es para salvación. Y cuando nosotros soltamos y confesamos la palabra de Dios,
Dios envía la palabra con un propósito. Dice el libro de Isaías capítulo 55, que así como desciende la lluvia de los cielos y riega la tierra y la hace germinar y producir, así será la palabra de Dios, que no volverá a él vacía, sino que él la ha enviado con un propósito. Y Dios prospera esa palabra para lo cual la envió. Si has conocido la palabra de Dios, es porque Dios en su misericordia quiere bendecirte, quiere darte una vida abundante, quiere darte una vida conforme al corazón de Dios y que tú disfrutes de la plenitud de realmente caminar con Cristo. Y para finalizar, quiero leer un versículo, especialmente la primera parte del libro de Colosenses capítulo 3, versículo 16, donde dice la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero mire la recomendación que nos hace la palabra del Señor. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. ¿Y por qué dice esto? Porque la Biblia también expresa que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros todo el tiempo estamos confesando la palabra de Dios, vamos a tener la victoria en todo lo que hagamos, porque Dios nos ha dado grandísimas promesas, repito. Dios nos da promesas de sanidad, promesas de salud, promesas de prosperidad, promesas en todos los sentidos. Pero tenemos que conocer la palabra, así que mi invitación es a que te prepares, a que conozcas la palabra de Dios, para que la puedas confesar en tu vida, la confieses sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre nuestra nación. De hecho, la Biblia nos enseña que oremos por nuestros gobernantes, para que vivamos quietos y reposadamente, porque la palabra de Dios cambia el ambiente, la palabra de Dios es creadora y es poderosa, así que vamos a confesar la palabra en todo momento. Y entonces, si confesamos esa palabra, la fe en nuestros corazones va a incrementarse y va a aumentarse, porque la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que deseo que esta palabra bendiga su vida grandemente. Tómela en su casa, si tiene una Biblia, léala, confiésala, compártala a otros y muéstrale a otros el gran amor de Dios para nosotros, habernos dejado su bendita palabra. Te amo, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y deseo que Dios te continúe bendiciendo y nos veremos en una próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Dios les guarde. Amén.